refugiarnos en ti, entender tu palabra, meditar en ella. Sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y dándonos esperanza de perdón por medio de esta enseñanza. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿de qué veníamos hablando en estas últimas escuelas? Por ejemplo, la última clase que la dio Cami, se venía hablando sobre la caída, de los efectos que tuvo en la humanidad y el terrible estado en que cayó la humanidad después de la caída, ¿no? Hoy vamos a ver la esperanza después de la caída, cómo Dios en su gran misericordia no quiso dejar a la humanidad en ese estado de miseria, porque en realidad la humanidad cayó en un estado de miseria, ¿no? Nada más hay que mirar las consecuencias actualmente de lo que trajo esa caída que afectó a toda la humanidad, pero Dios también tuvo misericordia y le dio inmediatamente una esperanza a Adán y Eva después de expulsarlos. Y la clase de hoy se llama el protoevangelio o el primer mensaje, la primera buena noticia que Dios trajo al ser humano. Para entender un poco la magnitud de esta buena noticia, quiero que nos imaginemos, hermanos, un poco la escena cuando estuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Primero miremos el estado en que ellos estaban en perfección, literalmente en un paraíso. Ellos no tenían necesidad de comer nada, no tenían hambre, ellos comían era por placer. Ellos no sentían ni frío, ni hambre, ni calor, no necesitaban vestirse por necesidad, ni por vergüenza. Ellos también disfrutaban de todo lo que habían creado, todo estaba bajo sus manos, toda la creación. No había discusiones entre ellos, no había discusiones con sus vecinos, con otras personas, no había problemas de ningún tipo, había perfecta paz. Pero lo increíble de todo esto es que todo ese ambiente de paz y de beneficio era porque Dios estaba presente. Porque en realidad paraíso no es paraíso si Dios no está presente. El infierno literalmente puede ser esta tierra llena de bellezas y todo, pero si no está Dios es el infierno literal. Por lo tanto, toda la belleza del Edén y en el estado en que estuvieron Adán y Eva fue porque Cristo, Dios, estaba allí presente con ellos y Él caminaba con ellos. Quiero leerles Proverbios 8:30, donde se habla de este estado, cuál era la delicia y el deleite de este estado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Hebreos 8 habla de la sabiduría, pero Jesucristo es la encarnación de la sabiduría, por lo tanto podemos interpretar esto como que estaba el mismo Cristo hablando. En Proverbios 8 dice: yo, la sabiduría, dice, estaba entonces junto a él, a Dios, como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¿Sí ven cómo es? ¿Cómo es el orden? Primero estaban unidos Cristo y el Padre. Entre ellos había perfecta delicia y perfecta comunión, pero también dice que él tenía sus delicias con los hijos de los hombres, o sea, era una alegría para Adán y Eva caminar con Dios, disfrutar con Él. Por hecho la palabra lo dice, que Dios caminaba con ellos en el huerto del Edén, y eso es el mayor deleite. El hombre fue creado para deleitarse en Cristo, por lo tanto el estado de Adán y Eva era de perfecta comunión con el Padre. Él caminaba con ellos y era una completa delicia. Es lo que el ser humano fue creado para encontrar felicidad y alegría, es caminar junto a Dios. Así que ese era el estado perfecto en que estaban ellos, Adán y Eva. Pero vino el pecado, ya vimos las consecuencias en las clases pasadas de lo terrible consecuencias que trajo el pecado, la desobediencia de Adán y de Eva. Y leemos en Génesis 3:23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora imagínense esta escena tan triste. Realmente yo meditaba a veces en esa escena y decía, qué tristeza la de Adán y Eva. Después de caminar con Dios, tener sus delicias con Él, ser expulsados del huerto del Edén y decir, qué miseria la que estamos ahora. ¿Ahora qué hacemos? Tenían un mundo ahí para adelante, pero un mundo que ya no podían cultivar con facilidad.
sino que tenían que esforzarse, tenían que sudar. Ya la simiente de Eva tenía que ser parida con dolor y educar a sus hijos con dolor. Todo era una escena horrible, realmente, literalmente horrible, pésima. Y además de eso miraron atrás. ¿Cómo volvemos al huerto del Edén? Dos querubines aquí parados y espadas flameantes girando. ¿Cómo podemos volver? O sea, era una escena total, de total miseria, sin esperanza. Ellos decían, ¿cómo nosotros en nuestras fuerzas, ahora débiles, que tenemos que ahora esforzarnos para sobrevivir por lo menos, cómo podemos enfrentarnos a esos querubines y esas espadas? Era imposible volver a tener comunión con Dios. O sea que era una escena totalmente desoladora. Estando en perfecta justicia, santidad y verdad, como lo escribe la palabra, ahora eran pecadores, tendían al pecado. Ahora fácilmente creían en la mentira. Ahora tenían que esforzarse por hacer la justicia, porque naturalmente estaba la injusticia dentro de ellos y no eran seres santos realmente. Era una escena realmente decepcionante. Pero justo aquí en esta escena, hermanos, es donde viene la esperanza. Es donde vienen palabras de esperanza de Dios. Y miren que Dios en su misericordia, después de proferir las maldiciones sobre la serpiente, sobre Adán y sobre Eva, les da una esperanza a ellos. Y eso es una característica de Dios, es un carácter de Dios, de que Él no deja en miseria a los pecadores. De que a pesar de nuestro estado miserable, Él nos da siempre esperanza y es una esperanza inmediata. Él no se esperó mucho tiempo a que ellos caminaran así en ese estado. Dios les dio inmediatamente una esperanza, algo que miraran para que por fe se fueran salvos de ese estado. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Proto significa primero, evangelio, buenas noticias. O sea, la primera buena noticia que recibió el ser humano estuvo aquí en Génesis 3:15. Dios le dio esperanza a Adán y Eva. A toda la humanidad que estaba en miseria les dio una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? Que ahora otra persona iba a tener acceso al árbol de la vida. Si recuerdan en Génesis 3:23 que leímos que los querubines y la espada fueron puestos ¿para qué? Para que nadie accediera a tomar el árbol de la vida. Recordemos que hay dos árboles. El árbol de conocimiento del bien y el mal, que era el árbol de la prueba, del cual debían tomar Adán y Eva. Y si ellos aprobaban esa prueba de no tomar de ese fruto, de obedecer a Dios, iban a tomar el árbol de la vida, que era pasar como una eternidad superior, a un estado superior. Eso también es algo que se debe hablar con mucho después, pero el caso es que ellos debían aprobar, obedecer a Dios y tenían acceso a ese árbol de la vida para pasar a un estado superior de comunión con Dios de alguna manera, una eternidad donde ya nunca más iban a tener la opción de pecar. Pero ahora ese camino fue cerrado con querubines y espadas y ya no podían. Pero ahora Dios les dio una esperanza y les dice, es posible tomar nuevamente ese árbol, pero ya ustedes no pudieron, ustedes ya la embarraron, ya no hay más opción, ya graves. Pero otro sí lo va a hacer por ustedes. Y por lo tanto otra persona tiene que aprobar, sí va a aprobar y va a derrotar esa serpiente. Porque ¿cuál tuvo que haber sido la labor de Adán? Cuando Adán vio a Eva hablando con la serpiente, él inmediatamente tuvo que ir a apartar a su mujer de esa amistad y aplastar la serpiente. Eso es lo que tenía que hacer Adán, pero no pudo, pero ahora Dios les da esperanza y dice, aquí le está hablando la serpiente, ¿no? Y pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él, la serpiente, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Perdón, él, la descendencia de Eva, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza y tu serpiente lo herirás en el talón. Vamos a analizar este protoevangelio, vamos a resaltar 6 puntos principales de este protoevangelio, vamos a explicarlo paso por paso y vamos a ver cómo este mensaje se convirtió en esperanza para el ser humano y la única fuente en la cual podían ser salvos, porque ellos ya no podían, era imposible con la escena que ya vimos. Lo primero que queremos resaltar es que este fue un evento histórico, hermanos. Esto no es un mito, como muchos dicen. Muchos teólogos dicen que esto era un mito,
que era solamente una enseñanza pedagógica llena de mucha moral para el ser humano, pero eso es mentira, hermanos. En alguna parte de Medio Oriente debe estar los restos de Adán y Eva, así sean polvo, pero están allá, porque ellos fueron personajes reales. Lo mismo el huerto del Edén es una realidad, probablemente ya está lleno de arena en el desierto, pero existieron, fue un evento real. Dice Romanos, Pablo en Romanos 5:14, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Si nosotros negamos la historicidad y la realidad de Adán, negamos la obra de Cristo, porque Pablo está hablando acá de Adán como una figura de aquel que iba a venir, el segundo Adán, que es Jesucristo. Por lo tanto, es grave, hermanos, negar que estos eventos de Génesis son una realidad. Entonces debemos afirmar primero de que esto fue un evento histórico, de que realmente existieron, realmente pasó lo de la serpiente, lo del huerto, la expulsión, los querubines, todo eso es una realidad, hermanos. Es lo primero que debemos resaltar para creer lo que vamos a analizar de ahora en adelante, porque si lo tomamos como una mitología, realmente no tiene fundamento en nuestra fe. Es una realidad, hermanos. Segundo, que vamos a resaltar, vamos a ver quién es la simiente de la serpiente y quién es la simiente de Eva. La simiente de la serpiente, Jesucristo nos aclara mucho más qué es esta simiente, que realmente, resumidamente, son todos los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, todos ellos son hijos del diablo, como nosotros lo fuimos en un momento, porque antes no éramos incrédulos, pues los que no nacieron dentro del pacto, como en mi caso, no nacimos dentro del pacto y éramos por naturaleza hijos de ira realmente, y realmente éramos hijos del diablo y hacemos su voluntad y caminamos mucho tiempo haciendo la voluntad de nuestro padre el diablo en ese tiempo. Decía Jesucristo en 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Le está hablando particularmente a los fariseos y a los judíos que iban en contra de él. Pero uno no puede decir, no, eso eran los judíos, no, nosotros somos tan fariseos como ellos, fuimos, perdón, aunque también ahorita un poquito más, pero ya perdonados, ¿no? Pero realmente esta era la naturaleza de nosotros antes, ¿no? También dice Mateo 13:37, Jesús le respondió explicando la parábola de la semilla. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Por lo tanto, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Todos aquellos que se oponen a la extensión del reino de los cielos, o sea, los incrédulos. No solamente son personas como los fariseos o personas que abiertamente manifiestan su pecado como un Hitler o cualquier dictador que haya existido, no. Nuestro vecino que es muy bueno a veces exteriormente, que no dice ni una palabra mala, que ayuda a otros, pero no es creyente, él es hijo del diablo también. Y él de alguna manera está oponiéndose a la extensión del reino de los cielos. Entonces, todos ellos son la simiente de la serpiente realmente. Ahora, la simiente de Eva. Esa simiente de Eva, aunque también podemos hablar de muchas personas, todos los creyentes son simiente de Eva realmente, se está hablando concretamente de un descendiente específico, hablando de Jesucristo. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, en Lucas 4 se habla específicamente de una genealogía empezando desde Adán, pasando por Set, por Taré, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob, adelante David y en últimas a María, de donde nació Jesucristo. Por lo tanto, cuando se habla de la simiente de Eva que aplastará la cabeza de la serpiente, se está hablando concretamente de Jesucristo, que iba a venir por una descendencia larga. Ya vimos, es un pueblo gigante, ¿no? Israel inicialmente, ¿no? Pero realmente esta simiente se está refiriendo a una persona en particular y esa persona es Jesucristo. Ya le cité en Lucas 4, vemos la genealogía clarita, muy detallada de cómo desde Adán viene Jesucristo. También en Salmo 91:13 dice, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro del león y a la serpiente. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, unas profecías de Jesucristo, que él iba a aplastar a la serpiente. Salmo 115. Aquí está hablando Jesucristo, lo usó Jesucristo para argumentar contra los fariseos de que David tenía un Señor, de que el Señor
No es David porque ellos adoraban en cierta manera a David como su Señor, pero les dice, no, David tenía un Señor superior y ese Señor soy yo. De alguna manera les está diciendo eso. Y el Salmo 110 dice el Señor a mi Señor, o sea, Jesucristo a Dios, dando a entender eso. Y más adelante dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. ¿De quién habla? Del Señor, de Jesucristo. Él quebrantará cabezas, también cumpliendo la promesa que se dio en Génesis 3:15. Y el Salmo 77:2 dice, 72:9, perdón, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. ¿Esta palabra les suena un poco en Génesis? No lo hemos leído, mas sin embargo antes de Génesis 3:15 Dios profiere las maldiciones sobre la serpiente y la serpiente le dice, te arrastrarás todos los días de tu vida y lamerás el polvo. O sea, esta palabra significa maldición sobre Satanás de que iba a ser derrotado. Y en todo el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra como un dicho para aquellos que son derrotados. Ustedes, filisteos, van a lamer el polvo. Es una profecía, o sea, van a ser derrotados. Entonces acá nos está diciendo que ante Él, ante Jesucristo, se postrarán todos y sus enemigos que lamerán el polvo, o sea, haciendo referencia al protoevangelio en Génesis 3:15, de aplastar la serpiente que ya está derrotada porque está lamiendo el polvo. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, hermanos. Vimos, es un evento histórico, vimos la simiente de Eva, ¿quién es? Y vimos la simiente de Eva, que es una sola persona, Jesucristo, ¿no? Creo que quedó claro en esa parte. No sé si no quedó claro. Que Adán y Eva son personas históricas, o sea, personas reales como nosotros, de carne y hueso que existieron sobre esta tierra. Es lo que debemos primero resaltar. La simiente, que expliqué la simiente de Eva quiénes son y la simiente de la serpiente quiénes son. La simiente de la serpiente son todos los que se oponen al crecimiento del reino de los cielos, o sea, los incrédulos, y la simiente de Eva es particularmente una persona, que es Jesucristo, y pues todos los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesucristo, empezando desde Adán, ¿no? Y Set. Los creyentes, todos ellos, sí, correcto. Pero, digamos, particularmente hablando de esta profecía de Génesis 3:15, solo podemos ver a los creyentes anteriores a Jesucristo, porque por medio de nosotros físicamente no nació Jesucristo, ¿no? Pero nosotros somos parte de la simiente de Jesucristo, más bien, de las nuevas personas. Al final vamos a ver un poco cómo es esa simiente, cómo se aplica a nosotros esta realidad, ¿no? Al final. Cuarto punto a resaltar, Satanás realizará una herida parcial, superficial, y la simiente de Eva le dará un golpe fatal. ¿Sí recuerden? Él, Jesucristo, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza y tú, serpiente, lo herirás ¿en dónde? En el talón o en el calcañar. Eso significa que Satanás dará un golpe superficial a Jesucristo, pero a cambio Jesucristo le dará un golpe fatal, mortal, que será aplastar su cabeza. Cuando alguien se lastima un pie, o aún por más grave que sea ese golpe, se lo pueden amputar, pero uno sigue viviendo, ¿no? Mientras que si alguien se golpea en la cabeza, sea la aplasta o algo, pues imposible, ¿no? Ya murió. Eso es lo que quiere decir ese protoevangelio, ¿no? Vea cómo lo manifiestan en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, de alguna manera, Jesucristo fue herido en esa cruz, derramó su sangre y murió, pero Él no se quedó en esa cruz, hermanos, sino que resucitó y por medio de su muerte y resurrección aplastó la cabeza de Satanás. Se cumplió ese protoevangelio, se cumplió la promesa que se desarrolló desde Génesis 3:15.
toda la historia de Israel esperando esa promesa se cumplió en Jesucristo. Jesucristo vino, murió y resucitó y de esa manera aplastó de una vez para siempre a Satanás y a toda su simiente de por hecho también está derrotada. Este es el cumplimiento, hermanos. El golpe que le dio Satanás fue muy leve, pero él lo aplastó de una forma determinante para siempre y él ya está derrotado. No es que lo vaya a derrotar, no, ya fue derrotado, hermanos. Y es una verdad que hemos creer nosotros por fe. Satanás, el pecado, la muerte ya ha sido derrotada y eso también lo hizo por nosotros, como lo vamos a ver ahorita al final. Otro punto a resaltar sobre el protoevangelio. Esta victoria fue cósmica, o sea, aplica a todas las cosas. No solamente aplica a la redención del ser humano, pues es lo más importante, ¿no? Pero Dios, como creó todas las cosas y la maldición también a causa de Adán vino sobre la tierra, pues también la tierra va a ser redimida. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Quién más va a ser liberado de la esclavitud? La creación. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la creación? Bueno, pues ahora los frutos nacen podridos, el agua está contaminada, hay polución. Constantemente, por ejemplo, la tierra todos los días caen meteoritos, todos los días, por la pura misericordia de Dios que estableció leyes sobre la tierra y sobre el universo, es que nosotros estamos vivos. Dios refrena de alguna manera las consecuencias del pecado de Adán en esta tierra, permitiendo que la vida se desarrolle, para que todos experimentemos la gloria de Cristo y su misericordia. Pero las consecuencias son evidentes en todo el universo, pues Dios también va a restaurar toda la tierra. Nosotros cuando vayamos a estar en gloria, no vamos a estar flotando en los aires tocando un arpa, no, hermanos. Vamos a tener los pies sobre una tierra parecida a esta, solamente que va a ser una tierra donde ya no habrá más corrupción, ya los árboles no van a morir, el cielo no va a tener polución, los ríos van a ser cristalinos, pero lo más increíble de todo, ¿qué es? Ya lo dije al principio, ¿qué es? Dios va a estar con nosotros, Jesucristo va a caminar con nosotros. Eso es lo que hace bello el Edén, lo que lo hacía bello. Eso es lo que va a hacer bello nuestra eternidad, hermanos, de que vamos a caminar con Dios. Porque esta tierra, por más bella que sea, sin Cristo es un infierno. Entonces vamos a caminar juntamente con Él. Así que esta victoria lo afecta absolutamente todo. Apocalipsis 21:5. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, todas, hermanos, Él las hace nuevas. Nuestra vida es renovada, es nueva, nacemos de nuevo. Así mismo la tierra nacerá de nuevo por la misericordia de Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Eso lo habla en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis no está hablando de por hecho el relato de lo que sucedió ya antes de la cruz o que sucedió en la cruz. Jesucristo ya está atado, Jesucristo ya fue derrotado. Ay, perdón, que eso es algo herético, perdónenme. Satanás ya está atado, hermanos, completamente, eso ya sucedió. Sí. Debemos creer de que Cristo ya fue atado y nosotros, Satanás, perdón, hermanos, debemos creer de que Satanás ya está atado, hermanos, y eso es vivir por fe, por hecho. Eso es vivir por fe, creer de que ya Satanás fue atado, ya fue derrotado por Jesucristo y que estamos unidos a Él. Y ahorita al final leo unos versículos que puede aclarar un poco más eso.
Es vivir por fe. El punto es comprender que no hay algo como el yin y el yang y una lucha constante entre bien y el mal, sino que el mal ya fue derrotado. Amén. El mal ya fue derrotado, así es. Y esa es nuestra vivencia diaria. Sí, sexto punto para resaltar sobre el protoevangelio. Señor. Alguna vez lo escuché también, hay diferencia entre cómo el diablo actuó de una manera mucho más libre y poderosa antes de que el Señor viniera a la tierra, en los reinos del mundo. Y cuando el Señor vino, en cierta manera, los efectos de que el diablo esté atado sí se ven porque el Evangelio se expandió a las naciones y la tierra sí cambió. Eh, Es decir, el efecto social y cultural del Evangelio impactó la tierra de Así una es. manera innegable, tanto que la Biblia dio forma al mundo occidental, desde que el Señor vino y los apóstoles consolidaron, digamos, la predicación del Evangelio y la escritura, y establecer el canon de las escrituras. Entonces, en ese sentido, el diablo fue atado indudablemente, que ya no actúa libremente como actuaba antes de que el Evangelio se esparciera a las naciones. Y ese efecto es muy visible y lo gozamos hoy en día. Amén, así es, hermano. Así es. Como decía, Satanás ya fue atado, concretamente, y esa es una buena explicación, buena aplicación que dice Cami sobre cómo se aplica esa atadura de Satanás en el mundo entero, realmente. De que donde el Evangelio se expandió a todo el mundo, realmente, ¿no? Y vemos cómo hay también cierta paz en muchas naciones. La ley que se extienda a muchas naciones que la implementen es una forma de refrenar el pecado, y eso es una de las consecuencias buenas consecuencias del evento de la cruz, ¿no? De cómo Jesucristo derrotó a Satanás y se manifiesta en toda la tierra. Sexto punto a resaltar. Este plan de redención ya estaba planeado desde la eternidad, no era un plan B, como muchos dicen, ¿no? Dicen, no, es que como Adán obedeció, entonces dañó los planes de Dios, ¿no? Ahora tocó redimir a Adán y a la humanidad. Planeemos otra vez cómo hacer la redención porque ya Adán la embarró. No, hermano, eso nunca pasó. Desde el principio Dios ya tenía planeado todo ello, pero Él de ninguna manera es autor del pecado. Debemos tener claro eso. Quiero leer un pedacito de la Confesión de Westminster. Dice que Dios, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída. Y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, los cuales sapientísimamente y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Así que Dios planeó todo desde el principio, pero Él está totalmente alejado de lo que es la iniquidad y el mal. Todo nació de la criatura y ahí es donde se suscita otra pregunta: ¿cuál es la fuente del mal? Es una discusión muy grande que puede tomar otras 10 clases para hablar. Pero el asunto es que debemos tener claro esto, hermanos. Dios planeó todo desde el principio y no fue un plan B. Efesios 1, del 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Cuándo Él nos planeó para redención en Cristo? Antes de la creación, antes de la fundación del universo. En el consejo eterno de redención se llama esto, cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron antes de crear todo y dijeron: usted van a ser David, Sebastián, Carolina, Leonardo, van a nacer en tal fecha exactamente, van a pasar por estas dificultades y yo los voy a redimir con mano poderosa. Él lo planeó todo. Adán y Eva van a estar habitando aquí, va a pasar esto y esto y esto, y yo les voy a dar este evangelio, les voy a dar esta esperanza.
¿Todo para qué? Para que todo el mundo conozca la gloria de Cristo. Eso es lo perfecto del plan de Dios y que eso nos da consuelo, ¿no, hermanos? ¿A quién no le da consuelo saber eso? De que Dios en su libro ya nos tenía planeados, cada paso, cada día, cada momento. Eso realmente es un consuelo para nosotros y de que de los planes de Dios no se escapa absolutamente nada. Ni un cabello de nuestra cabeza va a caer si no es por la voluntad del Padre. Ni un pajarillo caerá muerto si no es por la voluntad de Dios. Eso es un consuelo para nosotros, hermanos. Y lo más increíble es que somos parte del plan de redención de Dios. O sea que estamos dentro de su pacto, de sus redimidos, y es por pura gracia. No es porque ya hemos pecado menos que otros, no. Es por la pura misericordia de Dios que estamos aquí sentados escuchando esto y que tenemos al Espíritu Santo de Dios convenciéndonos de pecado y caminando en santidad. Es por pura gracia que hemos recibido esto. Y ahora, las aplicaciones de esta verdad increíble de cómo el protoevangelio aplica en nuestras vidas. Y esto es algo que realmente también nos debe llenar de mucha esperanza, hermanos, porque la victoria de Cristo, cuando Él aplastó a la serpiente, Él también la aplastó por nosotros. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Increíble, hermanos. También hemos aplastado a la serpiente, pero no nosotros. ¿Por quién? Por Cristo. Él nos dio esa victoria. Nosotros ya no vivimos esclavos al pecado, hermanos. Ya no podemos seguir viviendo en la carne, vivimos en el Espíritu, por la gracia de Dios. No podemos seguir caminando como antes, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para vencer. Él ya venció por nosotros. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasó, pasaron, hermanos, y ahora son ¿qué? Hechas nuevas. Si recordamos Apocalipsis 21, yo hago nuevas ¿qué? Todas las cosas, Él las hace nuevas, hermanos. Ya vamos a vivir una nueva vida en Cristo, estamos viviendo una nueva en Cristo y es una vida como en victoria, ya vencimos. Y es que no es que como dicen, yo vivo en victoria y ya voy a vencer en mi trabajo y voy a vencer en mis negocios, no, eso es lo más absurdo realmente, porque nuestra victoria no está contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y quién venció en esa área? Cristo ya venció. ¿Y qué dice Romanos 16? Nos regaló esa victoria. Tenemos unión con Cristo y nuestra unión con Cristo nos da todo lo que Él hizo. Morimos con Cristo y también resucitamos con Él en victoria. Esa es la victoria que Dios nos da, de que ya no podemos vivir más bajo el pecado, porque por hecho las consecuencias del pecado, como que nos vaya mal en nuestras vidas, puede ser muchas veces a causa del pecado, no siempre. Por eso lo más importante es vencer al pecado en Cristo Jesús y caminar en santidad cada día. Dice Efesios 4:22, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan ¿del qué? Del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Al principio, Adán y Eva estaban viviendo en perfecta santidad y justicia de la verdad. Perfectamente estaban caminando. Cayeron en desgracia, pero ahora en Cristo recibimos nuevamente ¿qué? Hemos sido creados nuevamente, somos nuevas criaturas. Dios está recreando nuevamente el universo con nosotros, colocando su espíritu en nosotros y dándonos nuevamente justicia y santidad en la verdad. Así que nosotros también somos simiente de Jesucristo. La simiente de Eva concretamente era Jesucristo, pero ahora nosotros somos ¿qué? Simiente de Él. Dice en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. Por la pura gracia de Dios permanecemos en Cristo. Estamos unidos a Él de una manera que no lo entendemos, pero eso nos da la victoria para caminar en santidad cada día. Y esta nueva victoria, esta unión con Cristo también cambia nuestro comportamiento en una nueva persona. Nos cambia nuestra actitud hacia la palabra, hacia obedecer a Dios, nuestras amistades. Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Adán atesoró las órdenes de Dios en el Edén? No, porque él no hizo lo que tenía que hacer. Él no escuchó la voz de Dios. Pero ahora, nacidos de nuevo en Cristo, ¿qué hacemos?
En nuestro corazón atesoramos la palabra para no pecar contra Él. Ese es el cambio que Dios hace en nosotros. Salmo 119, 6:3. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. O sea, no toleramos la compañía de los que caminan constantemente en iniquidad. Asimismo como Adán y Eva permitieron la compañía de la serpiente porque establecieron una charla con ella y por ella es que se dieron al pecado. Ellos inmediatamente, como les decía al principio, Adán tuvo que haber cogido esa serpiente y aplastarla inmediatamente. No quiero decir que nuestra amistad le vamos a hacer eso, pero en cierta manera debemos es apartarnos, o sea, nuestras amistades cambian. No digo que nos apartemos del mundo, hermanos, sino que con quién estamos pasando más tiempo, con los del mundo o con nuestros hermanos. Y todo eso, bueno, ya son muchas aplicaciones que cada uno debe analizar en sus vidas a la luz de la palabra y cómo Dios nos cambia. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza, hermanos? De que el protoevangelio, de que la promesa de que Dios le dio a Adán y Eva se cumple en nosotros. Cristo ya venció en esa cruz, ya aplastó a Satanás, ya lo derrotó y esa victoria es nuestra también y podemos caminar en santidad, hermanos. Y por último, quiero dejarles una palabra de mucha esperanza, una palabra que realmente nos llena de ánimo para caminar en santidad cada día. Apocalipsis 22:1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos que verán el rostro de Dios y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué resaltamos aquí? Es la misma escena de Adán y Eva en el huerto del Edén. Voltean a mirar y ¿qué ven? Un querubín, 2 espadas ahí. ¿Cómo podemos volver ahí? Nosotros miramos a Cristo y tenemos acceso al árbol de la vida. Increíble eso, hermanos. ¿Cómo podemos mirar a Cristo y tener acceso al trono de Dios? Y además dice que el trono de Dios y el Cordero estarán allí con nosotros. No solamente tomar del árbol de la vida, no solamente experimentar una vida sin problemas, no, es experimentar una vida con Cristo, caminar con Él. Y dice que ellos verán su rostro y caminar con Él por la eternidad. ¿No le llena de esperanza esto, hermanos? Así que siempre tengamos en nuestra mente esas 2 escenas para resaltar la gracia de Cristo. Y eso es resaltar, perdón. Gracias. Tengamos en mente esas 2 escenas y realmente miremos la misericordia de Dios, porque realmente cuando vemos nuestra vida y luego miramos a Cristo, eso es lo que nos da esperanza y nos da vida realmente. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el primer anuncio del Evangelio. La clase de Dios se llamó el protoevangelio, el primer mensaje de esperanza para el ser humano, y ese es el mensaje que llega a nosotros cuando conocemos a Cristo y que cada domingo lo recordamos, que debemos hacerlo cada día, recordarlo, cómo éramos antes y cómo ahora somos en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, sí es necesario.
Sí, dentro del Edén no se podría hablar de redención, porque la redención es cuando hay pecado, ¿sí? Entonces realmente si Adán hubiera obedecido, pues no hubiera necesitado redención y solamente hubiera pasado el estado de vida superior que estaba diseñado, ¿no? En ese momento. Pero entonces no se puede hablar de redención en ese momento. Y como no sucedió, entonces no era el plan de Dios. Sí, correcto, así es. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Sí, totalmente. Pero Dios no es autor del pecado. Tener claro eso. Sí. Es en la gracia, en la voluntad de Dios. Sí. Bueno, nosotros, te puedo decir de que nosotros solamente podemos valorar la luz cuando estamos viviendo en oscuridad, ¿sí? Y Dios de alguna manera, como su propósito es que el ser humano contemple su gloria y sea feliz en ella, en contemplar su gloria y su poder, es necesario también pasar por un estado en donde no estamos en gloria, un estado de miseria para resaltar la gloria de Cristo, ¿sí? Eso es una explicación, pues, que puede ser aplicándolo en ese estado. Y también la otra, la que decía Samu, pues realmente Dios quiere que lo adoremos libremente, porque Dios puede haber presionado de alguna manera o haber ordenado las cosas para que Adán obedeciera, pero Él no quiere que lo adoremos robots, sino que con un corazón libre le adoremos a Él, ya sabiendo realmente cuál es nuestro camino, cuál es nuestra naturaleza y decir quiero adorar a Dios en Cristo Jesús. Sí, así es correcto. Señor. La última pregunta. Así es. Muy bien, oremos para terminar, hermanos. Padre, mil gracias por esta preciosa palabra de esperanza que nos has dado. Tú has vencido en esa cruz, Padre, has resucitado y nos has regalado esa victoria. Estamos unidos a Cristo. Es una gran noticia para nosotros en la cual queremos vivir por fe cada día, sabiendo que tú ya has vencido